Gálatas, capítulo 3. Ocho al 14. Gálatas capítulo 3, versículo 8 al versículo 14. Pongámonos en pie para leer la Escritura. Dice así: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Podemos sentarnos. Hemos visto en el estudio pasado de Gálatas, vimos que todo aquel que experimenta la bendición de la justificación es hijo de Abraham. Y vimos algunas de las características de la fe salvadora, algunas evidencias de la fe que salva. No es solo una fe como la Biblia dice que los demonios tienen. Ellos dicen que ellos creen, ellos ejercitan una fe, pero no es para nada una fe salvadora. Y vimos cuáles son las características de la fe salvadora. Repito esto porque yo creo que tiene más de un mes que vimos Gálatas. No estuve aquí un tiempo y la semana pasada no prediqué de Gálatas, entonces estoy reiterando en nuestro contexto que acabamos de ver. Y vimos que solamente en la confianza en la persona correcta que es Cristo Jesús tenemos la salvación de nuestra alma, y en nadie más podemos confiar para esta salvación sino en Cristo Jesús. Ahora esta mañana, hermanos, quiero que veamos cuáles son. La Biblia nos habla en Gálatas capítulo 8, 9, que existe una bendición para aquellos que son de la fe de Abraham, que existe una bendición especial para estos que son de la fe de Abraham. Y vamos a ver esta mañana cuáles son estas bendiciones que al estar en la fe de Abraham y al estar unidos en Cristo recibimos en fe. Filipenses capítulo 1, versículo 25 dice: y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. La Biblia de las Américas lo traduce así: y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. Hermanos,
el meditar, el profundizar en las verdades de las Escrituras, dice la palabra que genera, que produce en nosotros un crecimiento, un avance en madurez, una madurez espiritual, pero no solo eso, sino un gozo. Que la meditación en las verdades de las Escrituras produce en nosotros un gozo y alegría. Y ese es mi propósito esta mañana, hermanos. Que meditemos en estas verdades, que crezcamos como cristiano individual, que crezcamos como iglesia, que se crezca como familias en la madurez de la fe. Si te preguntas, ¿cómo puedo crecer más en fe? ¿Cómo puedo ser más maduro espiritualmente? La única manera de hacerlo es la oración y la meditación disciplinada. Digo disciplinada de las Escrituras. Y esa es mi petición al Señor esta mañana, que al meditar en las bendiciones nos gocemos, nos alegremos y nuestra entrega crezca al Señor. Lo hemos visto muchas veces y lo volvemos a decir. La entrega al Señor, la dedicación total de nuestro ser no viene por muchas reglas que pongamos en nuestras vidas. La entrega total al Señor viene cuanto más meditemos en lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros, más que nos entregaremos a Él, hermanos. Por eso vamos esta mañana a meditar en estas verdades. Y dice nuestro texto, Gálatas 3, versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios... Eso es importante, muy importante. Al empezar a explicar la bendición que el Señor nos da en Cristo Jesús, Pablo identifica la Escritura con el mismo Dios. Y la Escritura, previendo que Dios, no habla de que la Escritura es algo separado que leía la mente del Señor. Lo único eterno es Dios. Pero ¿quién inspiró la Escritura? La Biblia dice que el Espíritu Santo. Inmediatamente Pablo nos hace que nos enfoquemos. Estas palabras que vienen a continuación no son palabras de simples hombres. Es la misma promesa, es la misma palabra del Dios omnipotente. De aquel salmo que dice, con tu palabra creaste los montes, con tu palabra creaste todo lo que existe. Es ese Dios que ahora da una promesa para aquellos que son de la fe de Abraham. Por eso el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 5, versículo 18, si quieren acompáñenme. Mateo capítulo 5, versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Jesucristo dice, estas palabras no son como de hombres que pueden ser quebrantadas y no pasa nada. Nada de lo que está escrito pasará por alto, ni una jota ni una tilde se quebrantará de la santa ley de Dios. Hermanos, estas promesas son de Dios mismo para su pueblo. Recordemos que aunque Dios usó a hombres físicos, humanos, para escribir las Escrituras, para escribir todo lo que les era inspirado, 100% es verdad también que fue Dios quien escribió este santo libro. Y para darnos confianza y para darnos seguridad, Pablo dice, Dios, Espíritu Santo, previó, escribió, anunció la promesa
en la eternidad de salvar a los gentiles. Que esto nos dé hambre. Un paréntesis en una meditación breve de la ley, de la santa ley de Dios, de la palabra. Que esto nos dé hambre, que es Dios quien se comunica en este libro, que nos dé ganas y confianza, hermano, confianza que estas promesas no pasará nada hasta que todo se cumpla. Y como dice Efesios capítulo 1, que aquel que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará, y confía y medita en esa verdad y dice: Señor, yo soy tan necio que me perdería si fuera en mí la perseverancia, pero tú me has prometido que acabaremos, que acabarás conmigo. Ahora, ¿cuál es esa palabra? ¿Cuál es ese mensaje específicamente en nuestro contexto que Pablo habla? Que Pablo dice, esta palabra fue anunciada por Dios mismo. Dice que había de justificar por la fe a los gentiles. Hermano, ese plan de Dios. Es el plan de Dios, salvar gentiles. Salvar a aquellos que parecían muy lejos del pueblo de Dios. Salvarlos, hacerlos su pueblo, limpiarlos, vestirlos con ropaje celestial y hacerlos parte de su familia. Y continuemos, dice: dio de antemano la buena nueva. No nos vamos a detener mucho en esta parte, pero solo quiero que veamos algo, hermanos. Era una buena noticia. ¿Qué pasó con los judíos? Parecía que en un tiempo se enojaban, que Dios quería salvar a gentiles, a aquellos que estaban fuera del pueblo, y se enojaban. Y Dios dice: esa es una buena noticia, Abraham. No solo voy a salvar a unos de tu familia, sino todas las naciones serán bendecidas en ti. Todas las naciones recibirán esto que tú estás recibiendo. Y esto es importante, hermano. Abraham fue bendecido, según nuestro texto, dice: en ti serán benditas todas las naciones, no para guardar su bendición, no para quedar su bendición, sino para que las naciones sean bendecidas por este hombre. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es muy importante que prestemos atención a estos versículos. Dios soberanamente decide bendecir a Abraham de entre todos los que existían en ese tiempo, para que él fuese bendición a las naciones. ¿Para qué? Para que el Señor sea glorificado en todas las naciones. Abraham bendecía a su Señor: Señor, gracias. Gracias, como dice el salmista, gracias porque no has tomado en cuenta mi iniquidad. Gracias porque habrá un hombre que pague la deuda que tengo en contra tuya. Pero no nada más es un hombre, las naciones enteras, las familias de la tierra, es el plan del Señor. Hermano, cada instante,
Cada instante debemos tener en cuenta esto. Si pasas por un lado del camino, si pasas por otro lado del camino, háblales de esta bendición. Quizá uno de esos que hables son de estos que Dios promete bendecir abundantemente, justificar de sus pecados, perdonar sus pecados, acercarlos a la familia. Hermanos, creemos totalmente en la elección soberana de Dios en la eternidad pasada, pero tú no sabes quién son. Predica el Evangelio, hermano. Anuncia a las naciones su grande nombre. Vamos a continuar porque es largo nuestro pasaje. Dice, versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. No vamos a repetir lo que dijimos la semana pasada, solo vamos a hacer un breve resumen de lo que se dijo. Aquel que es bendecido con Abraham tiene en sí mismo la misma fe de Abraham. Y recordamos, hermanos, existieron dos características de la fe de Abraham. Una, que su confianza estaba en Cristo, que su confianza estaba en el Redentor, en la simiente, que aunque no conocía su nombre y el Evangelio como nosotros lo entendemos totalmente hoy, él confió en la palabra de Dios, que de su simiente saldría el Redentor, de tal manera que dice en Juan, que cuando Abraham vio el día de Cristo se regocijó, se alegró. Pero no es solo una fe en la persona de Cristo, sino que es una fe que produce frutos. Que produce frutos de entregarnos completamente al Señor, de caminar como peregrinos, de no tener nuestra ciudadanía y nuestros ojos en esta tierra, sino buscar las cosas eternas y celestiales a las cuales Dios nos ha hecho partícipes desde ahora. Ahora, paremos un momento. Dice el texto que los que son de esta fe, que los que tienen esta fe, esa fe en Cristo y una fe que nos hace y nos mueve a vivir como peregrinos, como extranjeros, que los que tienen esa fe dice que son bendecidos. ¿Qué bendición habla? ¿De qué bendición nos está hablando? ¿De qué herencia? Dice en el versículo 29 del mismo capítulo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La pregunta es, ¿qué promesa? ¿De qué promesa goza aquel que tiene esta fe? Romanos capítulo 4. Voy a leer del versículo 13 en adelante. Dice, Romanos capítulo 4, versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a sus descendientes la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anula la promesa. O sea, si se puede alcanzar esta promesa por medios humanos, por esfuerzo humano, la promesa fue dada en vano. Lo que está diciendo Pablo. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Está justificando por qué entonces fue dada la ley. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó,
el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Continuamos. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contado por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó a los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pero aquí está el texto que nos intriga. Qué promesa, qué herencia. Nos está hablando de una herencia material, nos está hablando de una herencia de mucha salud, muchas riquezas, muy buenos trabajos. ¿Esa es la herencia de la cual el Señor está hablando? Absolutamente no. ¿Por qué? Porque entonces Pablo, ni Timoteo, ni todos los de los hechos fueron bendecidos. Y Pablo dice, yo soy bendecido juntamente con Abraham. Yo recibo esas mismas y gloriosas bendiciones, aunque soy perseguido, aunque soy apedreado, aunque soy latigado, aunque tengo muchas y constantes pruebas. Yo soy más bendecido que aquel hombre rico que se alejó triste porque tenía muchas bendiciones. Cuando Jesús le invitaba al perdón de sus pecados. Entonces, ¿qué herencia? ¿De qué herencia nos está hablando? ¿De qué promesa, hermano? ¿En qué puede ser algo tan grande que genere en ti un gozo tal que no importa que seas apedreado por todos, humillado, despreciado? ¿Qué promesa? La justificación. Vamos a ver un poco de la profundidad. Hermano, cada que abrimos las Escrituras, Cristo es encontrado, pero abundantemente. Y quiero que nos gocemos en Cristo esta mañana. Pablo explica de una manera impresionante la justificación. Ni podríamos en unas cuantas sesiones y en unos cuantos domingos que habláramos de esto, meditar profundamente en esta verdad. No nos alcanzaría el entendimiento para saber qué pasó ahí, pero que Dios abra esta mañana nuestros corazones y nuestros ojos para deleitarnos en la fe, en la promesa. Mire, versículo 8 nos declara la promesa, dice: y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe. Esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Lo hemos visto en sesiones pasadas. Ahora, va a explicarlo desde el versículo 10. Acompáñenme al versículo 10. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Versículo 12. Y la ley no es de fe. Paremos. Y la ley no es de fe. ¿Qué significa esto? Acompáñenme a Romanos, capítulo 9. ¿Qué significa que la ley no es de fe? ¿Qué ley? Esa es la pregunta. ¿Qué ley no es de fe? Porque dice Romanos, capítulo 9, versículo 30. ¿Qué pues diremos?
que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe. Hermanos, ¿de qué ley entonces nos está hablando Gálatas? Si Romanos capítulo 9, versículo 32 dice que la razón por la cual los judíos no alcanzaron la promesa de justificación fue a causa que fueron tras la ley sin fe. O sea que los que fueron tras la ley con fe fueron justificados. ¿Qué significa entonces en Gálatas que la ley no es de fe? ¿Qué ley nos está hablando? ¿De qué ley nos está enseñando Pablo? En el mismo Romanos hay una palabra clave. Dice que no iban tras la justicia. Versículo 31. Que iban tras una ley de justicia. Esta ley de la cual los gentiles al buscarla no les resultó en justificación, es una ley que trata de ser alcanzada, es una justicia, ponemos la meta y decimos, alcanzaré la justicia, y por medio del esfuerzo humano son impulsados a ganar esa justicia. Y dice, la razón por la que los judíos no alcanzaron justicia fue porque iban a alcanzarla, porque en sus fuerzas, pero los gentiles no iban en sus fuerzas, los gentiles caminaban en ella a causa de que sus ojos estaban en Cristo. Vamos a verlo más claro, regresemos a Gálatas. Vamos a verlo. Fíjense en el versículo 10. Puede ser un poquito difícil en un momento, espero darme a explicar bien, pero prestemos atención. Esto es clave. Fíjense, versículo 10. Porque todos los que dependen, aquí está, los que dependen de las obras de la ley, dependen ¿para qué? En el versículo 9 y en el versículo 8 se nos está diciendo, se nos está hablando de alcanzar la justificación por la fe. Pero dice el contraste, los que van tras la justicia no por fe, sino detrás de obras, los que buscan ser justificados a través de muchas obras están bajo maldición. ¿Por qué? ¿Por qué están bajo maldición? Si de hecho nadie cumple la ley, hermano, ni tú ni yo cumplimos la ley. Ni Abraham cumplió la ley, ni Moisés estuvo libre de pecado. Todos pecaron. Pero ¿por qué tú sí has alcanzado la justicia y aquellos que se esforzaban por alcanzar una justicia no la alcanzaron? Porque ellos la trataron de alcanzar por obras. ¿Por qué están malditos entonces? Fijemos esto. Israel, aquí está la ley. Síguela en fe, así como Abraham. Síguela, anda en ella. No para que alcances una salvación, anda en ella a causa de que has estado regenerado, a causa de que tu corazón ha sido libertado del pecado. Anda en ella, Israel. Israel en un tiempo dijo, Señor, ocuparé la ley para salvarme. Israel, pon atención, maldito el que no cumple perfectamente la ley. Israel, pon atención, serás condenado, Israel. Serás maldito, versículo 10 de Gálatas 3. Maldito. Hermanos, es la misma declaración de todo aquel que trastorna el evangelio.
maldición sobre los que tratan de alcanzar justificación en sus propios medios. Deuteronomio capítulo 27. Versículo 26. Después de dar las maldiciones y las bendiciones de obedecer la ley, aquí está, hermanos. Mire, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Hermanos, podemos ver la claridad con la cual el Señor se reveló a Israel. Israel, es imposible, ve la ley. Tú no puedes ni siquiera parar de mentir, Israel. Es imposible que en tus fuerzas alcances justificación de tal manera para que huyas con todas tus fuerzas, con toda tu pasión de la ira de Dios. Es imposible hacerlo así. Israel, huye de esa justificación en tus fuerzas. Corre a Cristo, hermanos. Por eso dice la Biblia que la ley, en el mismo Gálatas y en Romanos, que la ley es nuestro ayo. ¿Por qué es nuestro ayo? Para llevarnos a Cristo. ¿Por qué es un ayo, un tutor, alguien que nos dirige? ¿Por qué? Porque cuando alguien ve la ley, solo quiere huir a un lugar seguro. Señor, como una montaña totalmente encima de un hombre, y cuando el hombre ve esa ira contemplada, tengo que esconder. Israel, si has de alcanzar tu justificación para con Dios por tus obras, tendrás que seguir la ley perfectamente. Ni un error, ni una falta, ni un pecado, ni una mancha, ni un mínimo error. Soy tan santo que no puedo aceptar a alguien con un pecado. Hermano, ¿recuerdas cuántos pecados hizo Adán y Eva para ser destituidos de Edén? 1. Un pecado. Eso es, nuestro Dios es un Dios santo. Santo y sin pecado, que no podemos ni concebir. Como decía el canto que hace rato entonábamos. ¿Quién podría describir si tuviera todo el papel, si el cielo fuera papel, si el mar fuera tinta y si todas las hojas de los árboles fueran plumas? Nadie podría describir tu amor. Nadie, hermanos. Si su amor es indescriptible, les digo algo, no solo es su amor, Dios es indescriptible. Por eso Isaías ve a los querubines cantando, santo, santo. No tenemos palabras, eres santo. Esa es la razón por la cual están bajo maldición. Amigo, has quebrantado la ley y la maldición y la ira del omnipotente Dios está sobre tu cabeza. Hermano, ve esto, medita en estas verdades. Fíjense, Gálatas no fue escrito para los incrédulos, Gálatas fue escrito para la iglesia, porque en la iglesia había personas que eran legalistas y muchas veces no lo sabían y estaban confiando en su propia justicia para ser salvos. Hermano, no te quedes solamente escuchando eso como una maldición para alguien fuera de aquí. Esto es para que examinemos nuestros corazones y meditemos y digamos como Pablo, no quiero ser hallado en mi propia justicia, sino en la justicia de Cristo. Medita en tu corazón. Pedro usó la ley. ¿Recuerdan cuando es hallado en hipocresía? Habían decretado, bíblicamente hablando, habían decretado y dicho, ok, si tú quieres obedecer las leyes ceremoniales, pues está bien. Si todavía te cuesta y ya confías en Cristo, pero tu conciencia no te permite seguir comer carne de cerdo, está bien, no lo hagas.
En Cristo ya no hay juicio, pero pues si tú lo ves bien, está como quieras. Y Pedro, él sí aprendió y sí tomó correctamente eso y vivía, dice Gálatas capítulo 2, que vivía como un gentil. No solo comía con los gentiles, la Biblia habla de Pedro como que vivía como un gentil. Se desligó totalmente de las leyes judías, ya no había condenación. Pero llegan unos judaizantes y él se aparta y hace entender a todos los de la iglesia si es necesario hacer una obra para ser más aceptado para con Dios. Hermano, la ley no era incorrecta. Si lo quieres hacer, estás bien, pero la usó ilegítimamente. La usó para ganar un favor. Hermano, amigo, si buscas tu salvación por tus propias obras, la ira de Dios está sobre ti. Pero hermano, no tienes que buscar el favor de Dios en tu obediencia. No ganas ni un milímetro, ni un centímetro, no ganas nada del amor de Dios por tu obediencia. Eso es glorioso, eso te da libertad para vivir en la vida cristiana, no para libertinaje de la carne, sino para santidad verdadera para con Dios. Está escrito, y como vimos al principio, es Dios quien habla, que el que depende de sus obras está maldito. Y versículo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Hermano, Pablo está dando mucha evidencia que es razonada y que dice, lógicamente, si todo aquel que depende de la ley para salvarse está bajo maldición, por lo tanto, si Abraham fue justificado, esto significa que fue justificado por fe. Me encanta como dice el texto, dice, es evidente, es obvio, es manifiesto a todo lugar que el justo, que el que será justificado, que el justo ante Dios no puede ser alguien que gane muchas obras porque ha pecado. El justo ante Dios es aquel que vive por fe. Y la ley, aquí está, ¿qué ley? Y la ley no es de fe. La ley en nuestro contexto es la misma que dice en el versículo 10, obras de la ley. Es el esfuerzo humano por tratar de alcanzar justificación o favor delante con Dios. Y dice, y la ley o legalismo no es de fe, no es el producto de la fe. Porque dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, el esfuerzo humano. Miren Romanos 3:31. Luego, por la fe, invalidamos la ley. O sea, la ley es mala. La ley la promesa abroga la ley. Eso significa que la promesa era buena y la ley era mala. Y Cristo destruyó la ley. Absolutamente no. Miren, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Cristo dijo, esta palabra es tan santa y tan buena que ni una ley, ni una jota, ni una tilde pasará de aquí. ¿De qué manera confirmamos la ley? Ezequiel dice que cuando somos quitados, el corazón de piedra es quitado y el corazón de carne es puesto, somos limpiados y en nuestros corazones Dios escribe su ley. ¿Qué ley? Recordamos en el principio a Adán hecho a la imagen de Dios.
Adán tenía en su corazón la ley de Dios. A causa del pecado no se pierde esa ley en el corazón, pero sí se distorsiona y nos hace incapaces de obedecerla y nos hace incapaces de acercarnos a Dios por medio de esas obras. Pero la ley está en el corazón. ¿Qué pasa cuando somos regenerados? ¿Qué pasa cuando Cristo nos justifica? Dice que confirmamos la ley. ¿Cómo? Si al haber sido distorsionada por la caída de Abraham en Cristo, la imagen que habitaba en nosotros, distorsionada, dice que empieza a tomar vida, a ser transformados de gloria en gloria. La santificación, hermanos, eso va en contra de que digan, es que es de tanto amor y tanto que hablemos de tanta justificación, va a permitir que unos pequen. Bueno, si alguien piensa así, está mal. La ley es ahora querida y queremos obedecer al Señor. Es confirmada. La promesa confirma la ley. Miren Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? No, la ley no es mala. Dice que el anhelo en el corazón del Señor es que tuviesen un corazón tal que quieran obedecer, que le teman al Señor. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y en el nuevo pacto esto es no solo para algunos en la iglesia. Todos los que son salvos experimentan el amor para con Dios. Y Juan dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Nosotros demostramos nuestro amor al obedecer la ley, hermano. Pero ¿por qué no hay maldición sobre ti cuando obedeces la ley si no la cumples perfecta? Porque no tratas de alcanzar en esa obediencia justicia propia, sino que tu justicia está en Cristo. Pero tú andas conforme a su voluntad. Ahora llegamos a un punto imagínense que la tormenta viene y los truenos están cayendo y es una tormenta de la cual nadie se salva. Y alguien que no ha quebrantado la ley se pone, se entrega, y la ira y la tormenta y los rayos y la obscuridad y las tinieblas y el quebranto y el llanto y el dolor y la angustia cesan. Recordamos a aquella barca cuando iban los discípulos, tormenta, 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 y Jesús llega, para, enmudece. Eso hizo Cristo cuando recibía la ira de Dios, porque después hubo gran bonanza. Vamos a ver esto en este texto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Nosotros no podíamos obedecerla. Nosotros no podíamos obedecer la ley de Dios. Entonces,
Si solamente hay salvación en Cristo y nosotros estábamos fuera de Cristo, estábamos bajo la maldición de Dios. La Biblia dice, Cristo es el que rescata. Rescata con su propia sangre, con su propia vida. Nadie me quita la vida. Yo la pongo, yo la entrego, yo la doy para ustedes. Quiero que entendamos esto por medio de dos ejemplos del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan la serpiente puesta en un asta? ¿Y recuerdan el censo de David cuando censó al pueblo? Miren, hermanos, no hay manera humana de comprenderla, pero estos textos nos dan comprenderla totalmente. Nadie, es algo nuestras mentes no alcanzan, pero podemos comprenderla un poco. Primera de Crónicas, capítulo 21. Voy a leer algunos textos y al final lo explicaré y pasaremos al siguiente ejemplo. Versículo 1, Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. ¿Por qué estaba haciendo esto David? En un tiempo de guerra, él quería obtener su seguridad no por medio de la confianza en Dios, sino a través de saber cuántos soldados tenía para la guerra. Versículo 3. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? Que será para pecado a Israel. ¿Para qué desconfías, David? Pon tu confianza en Dios, David. Él puede añadir, ellos están para tu servicio, ellos honran a Dios y ellos están entregados a la obra de Dios. No censes, David, no censes. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Insistió, ¿no? Pero pudo más el rey, David. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. ¿Podemos ver? La orden del rey para Joab fue abominable. Eso es santo. No contaré a ese pueblo separado para Dios. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Has pecado, David, maldición cae sobre ti, escoge 3. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tu adversario, o por 3 días la espada de Jehová estará la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues
que responderé al que me ha enviado. Observa, elige una. Maldice. Hermanos, todas estas eran cosas graves. Y miren la respuesta de David. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia. Voy a esperarme a aplicar, si no me voy a adelantar. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo, y alzando David sus ojos, presten atención a esto, vio al ángel de Jehová que estaba en el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, se cubrieron de cilicio, y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contra el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que viniese a David, que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad le había dicho en el nombre de Jehová, y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondió 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Voy a pagarte lo justo para que este pueblo deje de tener maldición sobre sí. Continuemos. Y Ornán respondió a David, tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y el trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dijo David a Ornán por aquel lugar, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Hemos llegado a fin, versículo 27. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. David peca contra Dios al tratar de tener su confianza en sus propias fuerzas. Al pecar contra Dios, la maldición se pone sobre sí, y vimos una palabra importante, y angustia cayó sobre sí, y dice, elijo el castigo del Señor, que Él me castigue. Pero el pueblo es castigado juntamente con David. Y David voltea al Señor y dice, yo fui quien pecó. Yo fui quien hizo el mal. Yo fui quien pecó delante de ti. Castígame a mí. Y el Señor en su misericordia dice, ve y compra y haz un holocausto. Cuando el holocausto
es ofrecido y fuego cae para manifestar que el sacrificio fue aceptado, el ángel de Jehová envainó la espada. Cristo es aquel cordero que recibe la ira, pero Él no es un David que peca, Él es el cordero inocente que paga por el pecado de su pueblo. Todos hemos pecado en Adán. Por la transgresión de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. Pero en la bondad de Dios provió un cordero, uno que fuese igual a Él en santidad, igual a Él en perfección. Y la ira cayó sobre ese cordero para que paz hubiese a su pueblo. Esa es la maldición que cae sobre Cristo, la misma ira y enojo y furia del Señor. ¿Recuerdas la serpiente? Pecan contra el Señor. Dios manda serpientes ardientes, una maldición. En cuanto alguien era mordido por una serpiente, ese moría al instante. Moisés clama a Dios y dice: Señor, líbranos de tu ira. Líbranos de este gran castigo. Moisés, ve una serpiente, ve la serpiente y hazte una igual en bronce y ponla en un asta. Y cuando alguien del pueblo sea mordido, diles que miren, diles que vean, diles que alcen sus ojos a la serpiente. Hermanos, la serpiente representaba la maldición. La solución de la maldición. La serpiente de bronce, la maldición era las serpientes. Dios le dice a Moisés: Moisés, hazte una serpiente igual. Y esa es la solución. Alguien que sea igual debe ser alzado. Un hombre que era mordido, un judío, podía hacer dos cosas: decir, no me va a salvar eso. Y huía a su tienda y se ponía medicina, sus hierbas, y moría. Confió en sí mismo. Pero el que volteaba a la serpiente, la maldición caía sobre él. Jesús dijo a Nicodemo: como Moisés levantó la serpiente entre el pueblo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estas dos enseñanzas del Antiguo Testamento nos ayudan para comprender esto. Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley, pero ¿cómo nos rescató? Hecho por nosotros maldición. Él es aquella asta que se hace igual a nosotros y sufre en nuestro lugar la ira de su Santo Padre. Hermano, medita en esta verdad, que se alegre tu corazón, que se regocije tu corazón. Cristo es aquel que cumplió toda la ley de tal manera que podía pagar en tu lugar. Así que es correcto decir: ¿eres salvo por obras? Sí. ¿Eres salvo por obras? Sí, claro que soy salvo por obras. Nadie puede ser salvo sin obras. Pero por la obra de aquel que pagó en mi lugar. Él cumplió la ley de tal manera que ganó la vida eterna en mi lugar. Y Él, aunque ya había ganado la vida eterna en mi lugar, se hizo maldito por mí. Maldito, se hizo igual a mí. Yo soy el símbolo de la maldición en la tierra y Él se hizo idéntico a mí. Sufrió en todo, pero sin pecado. Esa es una de las bendiciones que puedes meditar. Terminamos en el versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Cristo se hizo maldito para que la bendición
que era para Abraham nos alcanzase, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que no solamente es una promesa la justificación, sino el Espíritu Santo es una promesa dada con Cristo. ¿Para qué? Para andar en vida nueva. Pecaremos pues para que la gracia abunde en ninguna manera. Romanos capítulo 8 dice que los que andan en la carne morirán, más los que andan en el Espíritu tendrán vida eterna. Hermano, las glorias de la cruz son algo que puedes meditar y meditar y meditar. Por eso en este lugar solo hay algo que se predica: Cristo y este crucificado. Regocíjate, alégrate, que tu corazón salte, que eres adoptado en la familia del Santo, 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 porque el amado Hijo de Dios pagó en tu lugar. La ira fue sobre él. Oh hermano, qué gozo. Estarás una eternidad de eternidades delante del Santo, gracias a las obras de aquel que pagó en tu lugar. Gracias a las obras de aquel que sufrió en tu lugar. Gracias a aquel que pagó, hermano. Alégrate, gózate, vive para la eternidad en este mundo. No estimes preciosas las cosas de esta vida. Trabaja y vive y obra, y que tu ser entero sea entregado a la obra, a la vida, a la meditación, a la profundización de la cruz, y que el reino de Dios sea avanzado en este pueblo. ¿Te das cuenta de cuán buenas noticias? Por eso es Evangelion, Evangelio, buenas noticias. Cuán grandes buenas noticias. No hay palabras para decir cuán buenas son. Son muy buenas, son tu única esperanza. Y mi única esperanza. Oh hermano, Él se dio en tu lugar. Vamos a orar. Padre, gracias por la cruz, Señor. No podemos decir otra palabra, sino gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu Hijo, molido por nuestros pecados, aplastado por nuestros pecados. Que este sea nuestro gozo, tu Hijo, en Cristo Jesús. Amén.